Hola a todos, espero que estén muy bien. Continuamos avanzando, vamos a seguir con gráficas de desplazamientos, en este caso aplicadas a otras funciones en particular. Así que comenzamos. El ejercicio 13 me dice que a partir de la gráfica de la función parte entera hay que representar gráficamente las siguientes funciones. Y acá tenemos la función parte entera, que se escribe en realidad como la x entre dos corchetes. Ahora vamos a ver qué significa viendo directamente la gráfica. Y fíjense que tenemos siempre un medio está en juego, pero en el primero el 1 medio multiplica a toda la función parte entera. En el segundo, el 1 medio multiplica solo a la x y luego por fuera está la función parte entera. En el tercero tenemos un medio sumando a toda la función parte entera, o sea que está como afuera. Y por último tenemos el 1 medio sumando solo a la x y luego por fuera la parte entera. Si nosotros vamos a la gráfica de la función parte entera, es esta de acá. La función parte entera se queda con el valor que tiene a la izquierda, por decirlo así, el número decimal. Por ejemplo, si yo estoy tomando el 1,5, me quedo con el 1. Entonces, x de f de 1,5 me va a dar como resultado 1. Me quedo con el número entero menor inmediato. O sea que si yo tomo más ejemplos, vamos a ver 0,8, igual me quedo con el 0. Si tomo menos 1,0001, me quedo con el menos 1,001 está acá, me quedo con el menos 2, el entero inmediato menor, siempre el que esté a la izquierda. Entonces esta es la función parte entera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer f1, que f1 es un medio por la parte entera de x. Al hacer un medio por toda la función, fíjense que si nosotros pensamos en la imagen de la función parte entera, es solamente la parte entera de x, la x entre corchetes. Entonces, si yo pienso en un medio por la parte entera, yo estoy haciendo que la imagen vaya siempre hacia la mitad. O sea, la imagen la estoy haciendo siempre la mitad, la estoy reduciendo, no quería decir la palabra porque no me acuerdo cómo se dice, reduciendo o reduciendo. Bueno, la estoy haciendo más chica. O podría decir directamente que la estoy aplastando, digamos, de arriba abajo. Es como que la estoy contrayendo en el eje Y. Entonces la gráfica me va a quedar algo así. Esta va a ser la F1. Fíjense, la que está en 0 sigue en 0. Esta, que no, entre 1 y 2, que normalmente sube hasta el 1, ahora sube hasta la mitad, porque está multiplicado por un medio. Entre 2 y 3, que normalmente sube hasta el 2, ahora sube hasta el 1, porque la estoy nuevamente multiplicando por un medio. Siempre hace la mitad en el eje Y de lo que tendría que hacer. Esto es lo que se dice, es una contracción en el eje Y. Y luego tenemos para el F2, vamos ya directamente a hacerlo. Acá la dejo para que quede bien armadita. Y para el F2 lo que vamos a hacer ahora es un medio por x y luego la parte entera. Si tenemos acá la función parte entera, ahora fíjense, estoy multiplicando a la x antes de aplicarle la parte entera. Entonces, si yo por ejemplo tomara el 1,5 de x, le hago 1,5 por un medio, 0,75, me va a quedar en la parte del 0. O sea que todo esto en realidad va a ser la primer línea o la línea que sale desde el 0 en este tipo de función. Así me va a quedar. ¿Por qué? Porque ahora estoy multiplicando a la x y al multiplicar la x hago que el dominio se estire, por decirlo así, o se dilate. De eso depende mucho el texto como lo dice. Pero si yo multiplico entonces por un número entre 0 y 1, o un número entre menos 1 y 1 en realidad, a la x, estoy haciendo que el dominio siempre se dilate, se expanda. Si yo lo multiplicara por un valor más grande que 1, estaría haciendo que sea más chiquito, porque las x en realidad estarían valiendo más, por decirlo de una manera. Entonces ahí me queda la función f2. Recuerden, si yo multiplico entonces a toda la función, fíjense, vamos a ver los dos casos de multiplicación, los de suma y resta los hacemos después. Si yo multiplico a toda la función, la gráfica se contrae en respecto al eje de las y si el número por el que estoy multiplicando es un valor cuyo valor absoluto está entre 0 y 1. O sea, si es 0, algo, cuando yo lo multiplico, me va a quedar la gráfica más achatada, por decirlo así. Si yo lo multiplicara por un valor más grande que 1 en módulo, o sea, lo multiplicara por 2, por 20, por menos 100, siempre la gráfica lo que va a hacer se va a estirar verticalmente, se va a dilatar verticalmente, o sea que va a quedar más
espaciado, digamos, en la vertical. Eso es si yo multiplico a toda la función. En cambio, si yo multiplico por adentro, ocurre al revés. Al revés de como uno diría intuitivamente. Si multiplico por un número cuyo módulo está entre 0 y 1, se estira la función. Y si multiplico por un número más grande que 1, la función se contrae con respecto al eje de las x. Y ahí entonces tenemos como un pequeño resumen de qué pasa con las multiplicaciones. Vamos ahora al tercer caso. El tercer caso es la función parte entera más un medio. Este ya hemos hecho algunos, pero recordamos que cuando le sumamos a la función, lo que estoy haciendo es que la imagen se mueva según el valor que estoy sumándole. La imagen, recuerden, es el eje Y. Entonces, si esta es la original, si yo le sumo un medio, todas estas rayitas van a quedar un medio más arriba. Entonces, esta va a ser la gráfica de F3. Y más vuelta que eso no tiene. Si yo a toda la función, a la imagen, le sumo algo, la función sube. O se desplaza verticalmente hacia arriba. O si le resto algo, la función baja, que es lo mismo que decir, se desplaza verticalmente hacia abajo. En cambio, si yo tengo ahora x más un medio y luego la parte entera por fuera, acá, recuerden, fíjense que acá habíamos dicho que ocurría lo contrario, acá va a ocurrir también lo contrario. Si es un más, la función va a ir hacia la izquierda, si es un menos, la función va a ir hacia la derecha. Acá como tiene un menos, la función se va a desplazar hacia la izquierda media unidad, o sea que me va a quedar algo así. Y esa va a ser F4. Ahí entonces tenemos el ejercicio 13 totalmente completo. El 14. Este es re rapidito. ¿Qué propiedades tiene una función no constante cuya representación gráfica desplazada 3 unidades hacia la derecha no se modifica? Entonces tenemos una función que no es la función constante, o sea que no es la recta horizontal. Y me dice que la representación, si yo la muevo 3 unidades hacia la derecha, no se modifica, es lo mismo. O sea que si yo la desplazo para un lado, la gráfica queda igual. Pareciera que no pasó nada. ¿Eso qué va a ocurrir? Por ejemplo, acá grafiqué una función, esta es una función seno con un periodo 3, pero no importa eso, lo que importa es que lo podamos visualizar. Grafiqué esta función, fíjense, donde toda la función, o una parte del periodo de la función, lo que se repite, está entre el 0 y el 3, ¿sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, a este valor de acá, le sumo 3, voy 3 hacia la derecha, quedo justo acá. Queda en el mismo lugar donde estaba antes. Y así con todas las partes de la función, si yo le sumo 3, queda en el mismo lugar. Esto ocurre entonces si y solo si la función es periódica. Acá escribí que f es igual a f de x más 3, ocurre siempre. 3 es el periodo y decimos que la función es periódica con periodo 3. Y ahí está el ejercicio 14, que no tenía mucho chiste, la verdad. No tenía mucho chiste en cuanto a lo que hay que hacer, interpretar ya es otra cosa. Bien, 15. A partir de la gráfica de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, se pide representar gráficamente las funciones definidas de la siguiente manera. Bien. Este yo lo voy a hacer de un método que es el que más me gusta a mí. Hay otro método que es el buscar el vértice y demás, que lo voy a decir por arriba como para que si te gusta más ese método, porque es el que generalmente se aprende en la secundaria, pero el que vamos a ver después tiene mucho más uso y por ahí conviene adaptarse, usarlo a este, lo podés usar. Igual manejate como vos quieras, obviamente. Mientras llegue al resultado, vamos bien. Entonces, tenemos como base la función cuadrática. Y vamos a representar estas dos funciones. Vamos a empezar con esta de acá. Fíjense que esta función está desarrollada. Yo no puedo decir que hay movimientos de la función porque yo tendría que estar diciendo, bueno, a x al cuadrado le resto 6, bárbaro, va 6 para abajo. Pero acá le sumo x y la x es otra función lineal. ¿Y cómo represento la suma con la función lineal gráficamente de una manera sencilla de hacer? Es bastante complejo. Así que lo que vamos a hacer más vale es tratar de escribir esta función en su forma canónica, bien, que acá es donde, si vos te acordás que la forma canónica era buscando el x del vértice haciendo menos b sobre 2 por a y buscando la y del vértice reemplazando en la función por x de b, lo podés hacer así para poder hacer la representación y luego tener la forma para hacer los desplazamientos de suma, resta y demás. Pero yo voy a hacer un método que consiste en completar cuadrados. Voy a tratar de llevar esta a la expresión de x más o menos algo, todo al cuadrado, y luego más o menos otra cosa por fuera del cuadrado. Entonces voy a hacer el método de completar cuadrados. Nosotros sabemos que la cuadrática
el cuadrado del binomio, perdón, si lo desarrollamos me queda así, a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Bien, fíjense que pongo bien diferente la a con rojo, la b con amarillo. Nosotros tenemos esta expresión, x al cuadrado más x menos 6. Vamos a tratar de esto convertirlo a algo de este tipo, donde tenga una a al cuadrado y donde tenga una b al cuadrado y tenga el duplo de la base del cuadrado con la otra base del cuadrado. Fíjense que x al cuadrado me viene bárbaro, así que ya la voy a usar. X va a tomar el valor de la a. Y ahora vamos a pensar, yo tengo b cuadrado, todavía no podemos porque 6 no es ningún número al cuadrado y poner raíz de 6 es un quilombo porque me va a quedar algo bastante feíto de hacer, y aparte si pongo raíz de 6, acá si hago 2 por raíz de 6 no me va a quedar x solo, entonces más vale vamos a tratar de armar el 2ab. 2ab va a ser 2 por algo o 2 por x por algo. Yo lo podría escribir como 2 por 1/2 por x, porque yo quiero que acá me quede un 1. Entonces 2 por 1/2 es 1, entonces lo escribo de esa manera. Lo escribo de esta manera porque es la que me conviene para ver esta forma. Y fíjense que si yo escribo de esta manera, tengo la a al cuadrado, tengo el 2 por a por b, y ya puedo saber que b es 1/2. Entonces yo puedo poner más 1/2 al cuadrado. Ese lo agrego yo porque se me antoja y porque me conviene en realidad para lo que quiero hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo agrego 1/2 al cuadrado, estoy desequilibrando el barco. Tengo que agregar algo que lo contrarreste. Entonces voy a agregar su opuesto. Voy a agregar menos 1/2 al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas dos me dan 0 y es como si no estuvieran, por decirlo de una manera. Y finalmente el menos 6, que se quedó ahí campante porque no le hicimos nada al final. ¿Qué voy a hacer ahora? Con todo esto, bien, yo ya tengo la x, la a y la b, puedo armar el cuadrado del binomio. Y estos de acá lo que voy a hacer es resolverlos. Entonces voy a tener esta expresión. Tengo x más 1/2, de ahí viene de la x de acá y del 1/2 de acá. Armo el x más 1/2 al cuadrado. Y el menos 25 cuartos surge de hacer, este es 1/2 al cuadrado es 1/4, menos 1/4 menos 6 me da menos 25 cuartos. Ahora fíjense que tengo la expresión como para decir qué desplazamiento se le hizo a la función. Esto es un desplazamiento horizontal, esto es un desplazamiento vertical. Entonces me falta, volvemos al cálculo principal donde tenía el módulo, agregamos el módulo de todo esto que averiguo acá. Que tranquilamente podría haber hecho todo esto arrastrando el módulo, pero si no sabías el método del completar cuadrado te iba a marear más si ponías el módulo en el medio. Recordá que la opción, la alternativa de hacer esto es hacerlo de menos b sobre 2 por a para buscar el valor que va acá. Y luego reemplazar en esta función sin el módulo por lo que te dio ese valor que te va a dar menos 1/2. Lo reemplazás para conseguir el menos 25 cuartos. Vos manejate como a vos mejor te convenga. Bien, hacemos el gráfico entonces, los ejes cartesianos y vamos a graficar. Si nosotros graficáramos la función x cuadrado, es esta de acá, la función base. Recuerden que tenemos que graficar a partir de x al cuadrado, o sea que tenemos que partir de esta. Y vamos a ver, el primer desplazamiento que podemos hacer, como es x más 1/2 al cuadrado, esto es 1/2 hacia la izquierda. Entonces hacemos ese desplazamiento. Recuerden que si estaba junto con la x quiere decir que va para el lado contrario. Si es más, lo hacemos menos. Y ahí entonces tenemos el primer desplazamiento. Ahora el segundo desplazamiento es menos 25 cuartos. Como está por fuera del cuadrado, recuerden que x al cuadrado es mi base, como menos 25 cuartos está fuera del cuadrado, lo que hago es bajar 25 cuartos de unidad. O sea que bajo 6,25. Entonces me queda acá la segunda. Estaría en el menos 6,25. Bien, no lo pongo porque ya puse este menos 2 de referencia. Y si pongo más numerito es un quilombo para que lo leas. Así que vos en tu hoja si querés ponelo. Si te sirve, mejor. Bueno, entonces acá tenemos la segunda. Esta la vamos a sacar. Ya tenemos toda esta parte. Me falta aplicarle el módulo. Y como vimos antes, el módulo nosotros lo podemos pensar como, bueno, paso todo a positivo. Entonces, esto que es positivo se queda, esto que es positivo se queda, y esto que es negativo, bien, negativo en cuanto a la y, bien, esto se va a hacer todo positivo. Entonces ahora, en vez de bajar hasta menos 25 cuartos, la función va a subir hasta 25 cuartos positivo. Y ahí me va a quedar la gráfica de esta función. Y ahí ya la terminamos. Vamos a la próxima. La próxima, la f2, va a ser menos x al cuadrado más 4x menos 3. Esta de acá también la voy a hacer con el método de completar cuadrados. Recordá, si vos querés hacer la de los vértices, hacé la de los vértices.
Es un país libre. Bien, bueno, vamos de nuevo. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado es igual a a más b al cuadrado. Yo quiero lograr el cuadrado del binomio para poder decir que le estoy sumando o que le estoy restando la x original. ¿Qué voy a hacer primero? Este menos estorba mucho. Entonces voy a hacer un factor común menos 1. Bien, voy a decir que f2 va a ser menos por, y abro paréntesis y cambio todos de signo. Bien, si querés poner el menos 1, pon el 1. Está de más, pero ponelo. Si te sirve, ponelo. Qué concesivo que estoy hoy con los videos. Hacé lo que quieras, te estoy diciendo prácticamente. Bien, son caminos distintos. Bueno, entonces ahora sí voy a jugar con lo que hay acá adentro. Yo ya voy a tener el x al cuadrado, ya tengo que sería la a al cuadrado. Ahora yo tengo que empezar 2 por a por b, 2 por x por cuánto me da menos 4. Y eso va a ser 2 por menos 2 por x. Entonces yo ya sé que la b va a valer menos 2. Entonces voy a poner menos 2 al cuadrado. Entonces ahí ya tengo todo armadito como para decir que... perdón, me falta 2 al cuadrado, me falta su opuesto. Recuerden que acá desequilibré el barco, vamos a poner menos 2 al cuadrado para hacer que esta expresión sea 0, bien, porque si yo agrego esto, invento esto de la nada, tengo que inventar lo que hace que se equilibre toda la operación. Y finalmente el más 3, que no lo usamos, va al fondo. Ahí entonces tenemos esta expresión de acá, con todos estos primeros tres términos, armo el cuadrado del binomio, que me va a quedar x menos 2 al cuadrado. Y luego con el menos 2 al cuadrado, que se va a hacer 4, pero tiene un menos adelante, o sea que me va a quedar menos 4, más 3 me queda un menos 1. Y recordemos que todo eso tiene un menos adelante, que lo dejamos al principio y después no lo volvimos a usar. ¿Qué hago acá? Lo único, ahora sí vuelvo a cambiar todo de signo para que me quede menos x menos 2 al cuadrado más 1. Y ahí está. Recuerden que si vos haces la de los vértices, después te queda a por x menos xb al cuadrado más ib, que son los vértices, y te va a quedar la misma expresión que yo tengo acá. Vamos a la gráfica. En la gráfica tenemos x al cuadrado, que es la original. Si nosotros vemos, vamos a empezar con los desplazamientos. Esto se hace 2 a la derecha, entonces hacemos la segunda gráfica. Luego, como tiene un más 1, vamos a hacer 1 para arriba. Y finalmente, y muy importante, como tiene el menos adelante, esta función está reflejada. O sea que voy a hacer que me quede el reflejo hacia abajo de la función. Bien, una cosa que no aclaré, yo las estoy haciendo así, no estoy aclarando. Cuando vos la haces en la hoja, vos pensás que la x al cuadrado, vos tenés que hacer esto. Como no tiene nada que lo multiplique, no te va a cambiar el ancho ni nada de la forma de la función, por decirlo así, te va a cambiar la posición. Entonces vos la querés graficar, ubicás el vértice y haces 1 y 1, porque es 1 y 1 al cuadrado. En este caso es menos 1 al cuadrado porque tiene un menos adelante. 1 y 1, entonces ahí haces la primera parte. Después haces 2 y 4, porque 2 al cuadrado es 4, y 2 y 4. Si quisieras seguir con 3 y 9, 3 y 9, pero ya se te va muy largo el gráfico. Pero para que tengas la idea de que siempre te quede de la misma forma, te parás en el vértice, haces 1 y 1, 2 y 4. 1, 1, 2 y 4. Y ahí es simétrica, es bonita y todo. Así que con esto entonces tenemos la gráfica de esta función. Vamos al apartado B. El apartado 15b nos pide utilizar las representaciones gráficas previas para hallar los conjuntos soluciones de las siguientes inecuaciones. Y nos plantea dos inecuaciones. Fíjense que esta es una de las funciones que teníamos en el anterior y esta es la división de las dos funciones que teníamos en el anterior, solamente que a esta de acá le sacamos el monto. Vamos a la gráfica. Primero, para trabajar esta de acá, vamos a graficar esta función que ya la tenemos, así que obviamente vamos a observar la gráfica que ya teníamos. Y nosotros queremos que esto de acá, recuerden que esto va a ser y, bien, porque y es la vertical, tiene que ser mayor o igual a 0. Tenemos que pensar, ¿cuándo la y es mayor o igual a 0? La y va a ser mayor o igual a 0 cuando la x esté entre el 1 y el 3, por ejemplo, en esta parte solamente. En esta parte que está marcada con rojo, la función va a ser mayor o igual a 0. ¿Y qué quiero ver de esto? Yo no quiero la y, yo quiero ver para qué valores de x. Entonces las funciones son mayores o iguales a 0 cuando la x está entre el 1 y el 3. Y como es mayor o igual, vamos a dejar los puntos cerrados y entonces vamos a escribir la solución entre corchetes. Fíjense ahí gráficamente qué fácil que se vio.
Otra forma de hacerlo, que sirve más sobre todo cuando no tenés un 0 acá, tenés otro número. Vos pensás que acá hay una recta horizontal. Bueno, hay una recta horizontal acá. Todo lo que está arriba de esa recta horizontal es lo mayor. Entonces esto de acá. Si acá hubiera un 5, bueno, un mal ejemplo, si acá hubiera un menos 2, vos trazás la recta horizontal en el menos 2 y todo lo que esté arriba de esa recta, siempre leyendo con el eje X, va a ser la solución. Lo mismo si tuvieras el menor. Nada más que mirando para abajo. Bien, vamos al otro. El segundo, entonces, ahora tenemos estas dos funciones divididas. Acá lo que tenemos que pensar, esto es una división y dice que la división es mayor o igual a 0. ¿Cuándo la división va a ser mayor o igual a 0? Ahí gráfico las funciones. Va a ser mayor o igual a 0. ¿Cuándo? Tanto el numerador como el denominador sean positivos, bien, el numerador mayor o igual a 0 y el denominador mayor exclusivo a 0, recordemos que este tiene que ser mayor a 0 porque si no, no voy a poder realizar la división. O la otra opción, cuando los dos sean negativos, el numerador negativo o igual a 0 y el denominador exclusivamente negativo, por la misma razón que este tiene que ser sí o sí positivo, bien, no puede valer 0. Bien, ¿cómo seguimos acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar la primera opción. Fíjense que yo digo estas dos a la vez. Yo quiero la intersección de estas dos respuestas y luego la intersección de estas dos. Y como pasa esto o esto, al final voy a poner una unión. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a graficar, fíjense acá, superpongo con verde, la parte de la función en la que toda la función es mayor o igual a 0 en las dos a la vez. Bien, porque yo quiero un i. Fíjense, la función, la del numerador, que es esta de acá, la anaranjada, es mayor o igual a 0 en esta parte de acá y esta parte de acá. Y la otra función, la negativa, la de violeta, es positiva en esta parte de acá, como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuándo las dos son positivas a la vez? Entre el 2 y el 3. Por eso marco esto de acá. ¿Por qué? Porque cuando divida esta con esta va a ser siempre positivo. Fíjense en cualquier otra parte de la función. Si yo tomo acá, por ejemplo, tomo este punto de acá. Acá voy a tener un valor positivo. Acá voy a tener un valor negativo. Más sobre menos me va a dar menos. No me va a quedar negativo. Entonces no me va a quedar positivo como yo quiero acá. Entonces no va a ser una solución posible. El único lugar donde las dos son positivas es este. Entonces mi solución 1 va a ser el intervalo. Recuerden que siempre leo con respecto a la x, que va desde 2 a 3. Y fíjense la salvedad. El 2 lo pongo cerrado porque la función positiva, que es esta de acá, sí puede valer 0. No pasa nada si esta vale 0 porque está en el numerador. Pero la de abajo, esta de acá, no puede valer 0, tiene que ser mayor a 0, entonces acá en realidad lo tengo que leer con un punto abierto, o sea, acá lo voy a poner con el punto abierto. Si yo ponía el punto abierto acá no se notaba, así que directamente no lo puse, pero tenedlo en cuenta que este punto exacto no está incluido en la respuesta. Por lo tanto es 2 cerrado, 3 abierto. Vamos ahora a hacer la otra parte. Ahora quiero que las dos sean negativas. Vamos a marcar, vamos a interpretar primero. Tenemos la naranja, la anaranjada es negativa entre el menos 3 y el 2. En todo este intervalo la función anaranjada es negativa. Y la función violeta es negativa desde menos infinito hasta 1, positivo, y desde el 3 hasta el más infinito. Recuerden que siempre leemos con respecto al eje de las x. Como queremos entonces el lugar donde son negativas las dos a la vez, por ejemplo esta parte acá es negativa pero esta parte acá es positiva, no me sirve. Acá esta parte es positiva pero la otra es negativa, tampoco me sirve. Yo quiero entonces esta parte negativa con esta parte negativa, viene bárbara, y la voy a pintar. Y también voy a pintar, no voy a dejar sin pintar, perdón, esta parte que es positiva con esta parte que es negativa. El único lugar donde ocurre que las dos sean negativas a la vez es el intervalo que va desde menos 3 a 1. Y ahora nos volvemos a pensar de nuevo cuál incluimos y cuál no. Esta de acá, bien, la positiva, es la del numerador, que puede valer cualquier cosa, o sea que este 0 está incluido. Pero esta de acá, como no puede valer 0, este no lo incluimos, entonces el 1 va a quedar abierto. Entonces el intervalo va a ser desde menos 3 incluido hasta el 1 sin incluir. Y finalmente, como tengo que dar la respuesta de esto, de que era esta opción o esta, la opción siempre se hace con un o y luego con una unión, entonces la solución va a ser el intervalo desde menos 3 hasta 1, unión el intervalo desde 2 hasta 3. Menos 3 el 2 cerrado, el 1 el 3 abierto. Y ahí entonces terminamos 3 ejercicios más. Vamos al próximo video con otros 3. Espero que tengas buena semana. Chau, chau.